Ahora vamos a hablar sobre la vascularización pulmonar y las raíces pulmonares. Los bronquios principales, los vasos pulmonares, es decir, la arteria pulmonar y las venas pulmonares, los ganglios linfáticos y los nervios de los pulmones constituyen las raíces pulmonares, antes más conocido como los pedículos pulmonares. Cada raíz pulmonar consta de una raíz funcional y una raíz nutricia. La raíz funcional se refiere al bronquio, por donde ingresa el aire hasta los alveolos pulmonares, las arterias pulmonares, que traen la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones para el intercambio gaseoso, y las venas pulmonares, que son dos de cada lado, que traen la sangre oxigenada en dirección a la aurícula izquierda. La raíz nutricia se refiere a los vasos bronquiales, arterias y venas bronquiales, los ganglios linfáticos y los nervios del plexo pulmonar. Estas dos raíces pulmonares no son idénticas a la derecha y a la izquierda. Por eso vamos a describir primero en el lado derecho. Cada raíz pulmonar consta de dos trayectos. Un trayecto mediastínico, es decir, todavía dentro del mediastino, detrás del pericardio y corazón, y un trayecto radicular. El bronquio principal derecho que estamos observando aquí es el elemento más posterior de todos. Además, es el más superior. Si vamos a nombrar de arriba para abajo estos elementos, en primer lugar tenemos que mencionar al bronquio principal. En segundo lugar, un poco más adelante y un poco más abajo, la arteria pulmonar derecha. Y luego la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior. Esta es la disposición del pedículo o raíz pulmonar en el lado derecho. El elemento más posterior siempre el bronquio y más superior también, en este caso en el lado derecho. Acá podemos observar de vuelta entonces el bronquio derecho, la arteria pulmonar y más abajo las dos venas pulmonares en su segmento mediastínico. Acá estamos observando en su segmento mediastínico. Acá podemos observar entonces el bronquio principal, la arteria pulmonar derecha, las dos venas pulmonares, pulmonar derecha superior y pulmonar derecha inferior. Recuerden que el tronco de la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y luego se divide en bronquio, en la arteria pulmonar derecha, y en la arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda es la que parece continuar la dirección del tronco de la arteria pulmonar. Tenemos entonces bronquio, arteria, vena, vena. En el lado izquierdo cambia un poco la disposición, porque la arteria pulmonar izquierda es el elemento más superior. Luego viene la vena pulmonar superior, el bronquio principal y más abajo la vena pulmonar inferior. Este es el orden entonces de arriba para abajo en el lado izquierdo. Arteria pulmonar, vena pulmonar superior, bronquio principal y vena pulmonar inferior. El bronquio siempre es el elemento más posterior. Acá podemos observar entonces la arteria en primer lugar arriba, el bronquio, esta es la vena pulmonar superior y esta es la vena pulmonar inferior. Siempre detrás de todos estos elementos de la raíz pulmonar vamos a encontrar el nervio vago. Este es el nervio vago del lado izquierdo. El nervio frénico, recuerden que pasa por el mediastino medio junto con el pericardio. Entonces no confundir nervio frénico que está delante de la raíz pulmonar y el nervio vago que está detrás. A la derecha también se veía la misma cosa. Aquí está el nervio vago que pasa detrás de la raíz pulmonar y el nervio frénico que pasa delante. Aquí tenemos entonces la raíz del lado izquierdo, la arteria pulmonar, el elemento más superior, luego la vena pulmonar superior, el bronquio y la vena pulmonar inferior, de arriba para abajo. En cuanto a la vascularización funcional, ¿a qué se refiere? Se refiere justamente a la arteria pulmonar
y a las venas pulmonares. Recuerden que la arteria acá está pintada de azul porque en su interior circula sangre no oxigenada. Y las venas pulmonares están pintadas de rojo porque por estas venas circula sangre oxigenada después del intercambio gaseoso que ha ocurrido en los pulmones. La nutricia se refiere a la circulación sanguínea para nutrir al órgano, al pulmón en este caso. La arteria pulmonar derecha, como ya dijimos, sale del tronco pulmonar, pasa detrás de la vena cava superior, delante del bronquio principal derecho y se divide en tres arterias lobares. Una arteria lobar superior, una arteria lobar media y una arteria lobar inferior. Cada arteria lobar vuelve a dividirse en las arterias segmentarias, igual que la segmentación bronquial. O sea, acá por ejemplo están viendo ustedes el bronquio segmentario apical, también existe una arteria segmentaria apical. Bronquio segmentario posterior también existe una arteria y así sucesivamente. O sea, siempre vamos a encontrar tres elementos que se dirigen al alveolo: el bronquio segmentario, la arteria segmentaria y la vena segmentaria. Las venas, hablando de venas, en el lado derecho, así como en el izquierdo, existen dos venas pulmonares. La vena pulmonar superior, que es esta que estoy mostrando, y la vena pulmonar inferior. Hay tres lóbulos en el pulmón, sin embargo, hay dos venas. Esta vena pulmonar superior recibe la sangre o drena la sangre tanto del lóbulo superior como del lóbulo medio del pulmón derecho. La vena pulmonar inferior derecha recibe la sangre del lóbulo inferior solamente. En el lado izquierdo es un poco diferente, porque la arteria pulmonar izquierda, que es esta, no emite una arteria lobar superior, sino que las arterias segmentarias nacen directamente de la arteria pulmonar izquierda. Hay arterias segmentarias conforme el número de bronquios segmentarios hay. Luego tenemos la arteria lobar inferior. La arteria lobar inferior da las ramas para acompañar a los bronquios segmentarios hasta el alveolo pulmonar. También tenemos dos venas pulmonares, pero como en el lado izquierdo solamente existen dos lóbulos en el pulmón, entonces cada vena drena un lóbulo. O sea, la vena pulmonar superior izquierda drena el lóbulo superior y la vena pulmonar inferior izquierda drena el lóbulo inferior del pulmón. En cuanto a la irrigación nutricia, existen las arterias bronquiales. Estas arterias bronquiales son ramas de la aorta descendente o torácica. En el lado derecho, la arteria bronquial derecha nace de un tronco común que se llama tronco broncointercostal, que nace de la aorta. Este tronco broncointercostal se divide después en las intercostales posteriores para los primeros espacios intercostales y en la arteria bronquial derecha. En el lado izquierdo, sin embargo, existen dos arterias bronquiales, así como estamos viendo acá. Esta es la superior y esta que muestro la inferior. Dos arterias bronquiales que nacen directamente de la aorta descendente. Hay dos arterias bronquiales para el lado izquierdo y una sola arteria bronquial en el lado derecho. En cuanto a las venas bronquiales que drenan la sangre del pulmón, que traen sangre oxigenada, obviamente, en el lado derecho desemboca en la vena ácido. Esta es la vena ácido, el callado o arco de la vena ácido, lo que estamos observando, que va a desembocar en la vena cava superior. Y en el lado izquierdo las venas bronquiales drenan a la hemiácidos. Y las hemiácidos a su vez pasan a la vena ácidos, como vamos a ver más adelante en clases futuras. Acá podemos observar entonces las arterias bronquiales que llevan la sangre oxigenada hasta los pulmones y las venas bronquiales. Estas son las venas bronquiales que drenan a la vena ácidos, la vena ácido a su vez a la vena cava superior y las hemiácidos. Esta es la hemiácido accesoria y esta es la hemiácido. También se le llama hemiácido inferior y hemiácido superior. Estas hemiácidos, como sea que le llamemos, sí o sí cruzan la línea media y desembocan en la vena ácidos. Así, de esta manera, la sangre venosa de cada pulmón termina en la vena cava superior y esta a su vez en la aurícula derecha. Acá podemos observar de vuelta la vena ácidos en el lado derecho, recibiendo las venas intercostales posteriores y también va a recibir ya sabemos entonces, a la vena bronquial derecha
y esta es la hemiácigos inferior o hemiácigos, y esta es la hemiácigos superior o accesoria, que a su vez desembocan acá detrás del esófago, van a desembocar en la vena ácigos. Toda la sangre venosa del pulmón va a desembocar entonces en la vena cava superior finalmente, y de ahí a la aurícula derecha.